Oh, Ya. Eh, Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El tema que vamos a explicar esta noche es isquemia arterial aguda. Por lo tanto, las personas que van a dar el tema son Walter Rueda Urquiza, Jovelyn Salles, Lady Laura Montaño y mi persona Liliana Morato. Ya. Para empezar, voy a explicarles un poco lo que es la anatomía, en específico lo que es la irrigación del cuerpo humano, ¿no? Empezando de lo que es una arteria muy importante de nuestro cuerpo, que es la aorta. La aorta, como sabemos, va a dar ramas colaterales y también ramas terminales. Las ramas colaterales, que son ramas que van a nacer directamente desde el callado, también va a dar ramas que van a nacer de la porción torácica y ramas que van a nacer de la porción abdominal. Eh, las ramas que van a nacer de la porción torácica se encuentran el tronco brachiocefálico, las arterias coronarias y la arteria carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda. De aquí, el tronco brachiocefálico nos va a dar dos ramas que van a ser la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. Así como la aorta tiene ramas tanto colaterales, nos va a dar ramas terminales, que son la arteria sacra media, la arteria ilíaca interna y la arteria ilíaca externa, que más rato lo voy a estar mencionando. Como decíamos, la cabeza y el cuello va a estar irrigado mayormente por lo que son las arterias carótidas común y las arterias subclavias. Como les mencionaba, estas van a tener un origen diferente, se puede decir, porque tanto la arteria subclavia izquierda como la carótida común izquierda se van a originar directamente de lo que es el callado, pero las arterias carótidas derecha y la subclavia derecha se van a originar de lo que es el tronco brachiocefálico. Posteriormente, lo que es la carótida externa, vamos a encontrar ramas colaterales que son la arteria tiroidea, la arteria lingual, como lo podemos ver acá, la arteria facial, la arteria occipital. También nos va a dar ramas terminales que son la superficial temporal y la arteria maxilar. En cuanto a la carótida interna, nos va a dar una rama muy importante colateral que se encuentra la arteria oftálmica. Luego también tenemos las arterias terminales, que son la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, la arteria coroidea y la arteria comunicante posterior. Ahora, en cuanto a la arteria subclavia, aquí podemos ver, tenemos ramas ascendentes, ramas descendentes, ramas externas. Las ramas ascendentes, que son la vertebral, la tiroidea inferior, aquí podemos ver la vertebral, también las ramas descendentes, mamaria interna, intercostal superior, las ramas externas, la escapular superior, aquí el tronco tirocervical que nos va a dar la supraescapular, la cervical transversa, la cervical ascendente y la tiroidea inferior. Muy bien, ahora posteriormente, luego de que mencioné la arteria subclavia, esta va a llegar y se va a convertir en lo que es arteria axilar. En la arteria axilar vamos a encontrar, eh, se convierte en en lo que es arteria axilar y vamos a encontrar la acromiotorácica, la torácica inferior, escapular inferior y la arteria circunfleja humeral posterior, la arteria circunfleja humeral anterior. Luego, una vez que está la arteria axilar, encontramos lo que es la arteria humeral. En la arteria humeral, como podemos ver acá,
tiene una bifurcación externa que es para la arteria radial y otra bifurcación interna para la arteria cubital. Ya posteriormente vamos a encontrar la mano lo que son los arcos, arco palmar superficial, las arterias digitales anteriores. Ahora, como les decía, también encontramos arterias que van a nacer de la porción torácica, de la porción abdominal, de la porción torácica como ser las arterias esofágicas, las arterias bronquiales. De la porción abdominal encontramos el tronco celíaco, como lo podemos ver acá. Encontramos la mesentérica superior, la mesentérica inferior, encontramos la capsular media, la renal, y en las partes de lo que son de la cara posterior vamos a encontrar las lumbares. Como les me estaba mencionando, tenemos luego las ramas terminales de la aorta, que va a ser la arteria sacra media, las ilíacas comunes, que se van a dividir en ilíaca externa e ilíaca interna. Y la arteria ilíaca interna, también denominada, llamada también como arteria hipogástrica, estas encontramos las ramas intrapélvicas parietales, que son la iliolumbar, la sacra lateral, las ramas extrapélvicas, obturatriz, como lo podemos ver acá, obturatriz, la arteria glútea y la arteria isquiática, y esta que podemos ver acá, que es la arteria pudenda interna. Luego las ramas intrapélvicas viscerales, la umbilical, vesical inferior, ramorroidal media, y en cuanto a la arteria ilíaca externa, encontramos como ramas la epigástrica y la circunfleja ilíaca. Aquí ya una vista de lo que podemos ver de la irrigación del cuerpo humano. Como resumen, les mencioné la aorta, que nos va a dar el tronco brachiocefálico. Luego también tenemos aquí la arteria subclavia. Encontramos la arteria axilar. Luego también encontramos la porción torácica, la porción abdominal. Aquí vemos la mesentérica superior. Aquí encontramos la renal, la mesentérica inferior. Luego encontramos las ilíacas comunes, como son la interna, la externa. En cuanto a la ilíaca externa, aquí podemos encontrar que la arteria femoral, que posteriormente está en la arteria poplitea, que nos va a dar la tibial anterior, la tibial posterior, la arteria peronea, y encontramos ya las arterias dorsal del pie. Y aquí un resumen de lo que les mencionaba de las ramas terminales ilíaca interna y externa. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Continuando con el tema de isquemia arterial aguda, voy a empezar hablando de la etiología. La etiología de la isquemia arterial aguda se puede resumir en dos procesos, que son los procesos embólicos y trombóticos. Pero para esto se divide en tres grupos también. Hay causas intrínsecas, extrínsecas, y la miscelánea. Dentro de las intrínsecas se encuentran las embolias, la trombosis y la hipercoagulabilidad.
lo que antes dijimos que se resumían en dos procesos, que son procesos embólicos y trombóticos. La embolia llega a ser el resultado de un material, que llega a migrar habitualmente del corazón hasta alguna parte de distintas arterias. Y la trombosis es secundaria a una obstrucción en una arteria por una alteración basal de dicha arteria. Habitualmente llega a ser una placa de ateroma. De las causas extrínsecas están el traumatismo y las compresiones bruscas o los accidentes que llegan a pasar, que llegan a provocar que haya una isquemia. Y dentro de las misceláneas también se encuentran el bajo gasto cardíaco, la trombosis venosa profunda y el aneurisma disecante. Siguiente. Entonces, como dijimos, la embolia consiste en una obstrucción brusca de la arteria por material, generalmente un trombo, que es formado en el lugar proximal de la obstrucción. Es el mecanismo por el que se obstruyen las arterias sanas y puede afectar a cualquier extremidad, ya sean extremidades superiores o inferiores. Mayormente suponen el 60% de las isquemias arteriales agudas. Y las trombosis, a diferencia de la embolia, el material o trombo que obstruye la arteria se forma in situ sobre una pared vascular enferma, a lo que se le añade también un factor desencadenante que llegarían a ser el bajo gasto cardíaco, la hipotensión, la deshidratación o un síndrome paraneoplásico. Siguiente. Ahora la embolia de causas cardíacas suceden mayormente en un 80% y pueden estar causados por fibrilación auricular, infarto agudo de miocardio, aneurisma ventricular, una enfermedad valvular reumática o un mixoma. Y las causas arteriales que son un 20%, como la enfermedad aneurosmática, las placas de ateromas ulceradas y las manipulaciones arteriales también. Siguiente. Ahora, la localización de la embolia arterial mayormente se localiza en un 70% en las extremidades inferiores, un 20% en las cerebrales y de 5 a 10% en las extremidades superiores y de 5 a 10% también en las arterias viscerales. Siguiente. La trombosis arterial entonces tiene factores predisponentes que llegarían a ser la aterioesclerosis, aneurisma, vasculitis, traumatismos arteriales y las compresiones bruscas. Y los factores que van a desencadenar esto van a ser el bajo gasto cardíaco, las alteraciones hematológicas, la hiperviscosidad y la hipercoabilidad. Siguiente. Ahora, la fisiopatología de la isquemia arterial aguda comienza con una hipoperfusión severa de una de las extremidades, lo cual si no se soluciona esto llega a la pérdida de la misma. Y al producirse una obstrucción brusca del flujo, se desencadenan una serie de alteraciones que contribuyen a agravar la isquemia. Por una parte, se va a producir la propagación distal del trombo, que puede dar lugar a una trombosis de la entrada de las ramas colaterales y por consiguiente agravar la isquemia. Además, se puede producir un espasmo en el territorio arterial distal a la oclusión, empeorando así la isquemia. Siguiente. Entonces, por las estenosis arteriales se produce una oclusión arterial completa, lo cual causa un desajuste entre las necesidades del tejido periférico y el aporte de la sangre, lo cual va a causar una isquemia aguda. Siguiente, por favor. Ahora, el sitio de impacto. En el sitio de impacto se va a observar que hay una oclusión mecánica arterial, se va a producir vasoespasmo en el lecho distal y las ramas colaterales, lo cual van a hacer que el coágulo o el trombo se llegue a desprender y causa una trombosis secundaria, ya sea por continuidad o a distancia. Y se puedan observar también las alteraciones morfológicas de la pared arterial. La repercusión de esto llega a ser que hay una presencia también de circulación colateral. Siguiente. Entonces, los factores que van a agravar la isquemia van a ser la fragmentación y la migración del émbolo,
y la trombosis venosa, pues ya sea por estancamiento de flujo. La placa inestable entonces se llega a romper y el coágulo de sangre que bloquea el flujo sanguíneo pueden también provocar accidentes cerebrovascular o ataques cardíacos. La isquemia llega a ser moderada, avanzada y grave. Siguiente. Y luego se produce la resistencia de los tejidos a la isquemia. El sistema nervioso periférico en 3 horas muestra una déficit funcional y los parénquimas se pueden ver diferenciados. El tejido muscular en 24 horas muestra resistencia y también la piel. Siguiente. Y por último está el fenómeno de no reflujo, que el fenómeno de no reflujo llega a ser el aumento de la presión intersticial que ocasiona el aumento de la resistencia de los capilares, lo cual llega a causar una trombosis capilar que clínicamente se va a conocer como fenómeno de no reflujo. En esto se muestra un edema masivo intersticial y endotelial, también bloqueo de la microcirculación, una necrosis tisular hipóxica y por último la revascularización que persiste si hay hipoperfusión. Va a continuar mi compañera exponiendo. Bien, vamos a continuar con la exposición. Yo voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Se puede decir que existen dos tipos de diagnosticar, de ver las manifestaciones las clínicas, que son las precoces y las tardías. En las precoces están el dolor, la parestesia, la palidez y la frialdad. Estas de acá, el principal síntoma, que es el dolor, generalmente es el primero que aparece, aunque a veces no ocurre así, ya que el 20% de los casos tiene como primer síntoma la parestesia o bien la frialdad. El dolor aparece generalmente en el lugar donde se impacta el émbolo o el trombo. Cuando es causado por el émbolo, a veces cambia de lugar por el embolismo migratorio y el dolor inicial es secundario al impacto del émbolo. Esto es debido a la distensión brusca de la pared arterial. El dolor tardío es gradual y no por eso menos importante. Es distal debido al lugar de la oclusión y agravada con el movimiento. Esto es debido a la isquemia tisular y muscular. Y tras el dolor aparecen parestesia, palidez y frialdad. Bien, ahora en las manifestaciones clínicas tardías están la cianosis, anestesia, parálisis, rigidez muscular y gangrena. Estas ya son clasificadas en la isquemia irreversible. Así que vamos a continuar con el diagnóstico. En el diagnóstico vamos a hacer el diagnóstico sindrómico, que están las 5 P, las más conocidas, que estas consisten en los síntomas y signos, que son el dolor, la palidez, la parestesia, parálisis y ausencia de pulso. En el dolor, el diagnóstico es dolor fundamentalmente distal, como ya lo mencioné, en el pie cuando se trata de miembros inferiores. En la palidez, si la isquemia es avanzada, puede existir cianosis. En las parestesias, si la isquemia es avanzada, hay anestesia. En la parálisis, típicamente distal, sobre todo en los dedos y tobillos. Y en la ausencia de pulsos, esta será distal al lugar de la obstrucción. También vamos a hablar sobre la exploración clínica. Esto es muy importante. Se hace una historia clínica donde se puede evaluar la historia vascular, la claudicación, el aneurisma. Hay que preguntarle al paciente sobre esos antecedentes, enfermedades cardíacas como infarto agudo de miocardio, miocardiopatía dilatada, valvulopatías. Y en las enfermedades actuales, el dolor, como su inicio, la evolución, la intensidad, es su función, la sensibilidad y la movilidad del miembro que esté afectado. En la operación física es importante saber medir el pulso. Estas pueden ser las pedias, las pretibiales, las retropopliteas y las femorales. En el color es también muy importante saber diferenciar entre los dos,
como aquí podemos ver en la imagen, una cianosis. La temperatura también, porque existe grado de frialdad. La sensibilidad, hay que saber hacerle una evaluación al paciente para ver qué tan afectada está la sensibilidad, y la movilidad, lo mismo. Ahora, en las pruebas complementarias está el Doppler continuo, que esta es considerada la primera prueba que se puede hacer a un paciente. Esta nos ayuda a distinguir el flujo de arterias de pequeños calibres en zonas isquémicas. Hace una evaluación cuantitativa de la insuficiencia circulatoria mediante el índice de presión tobillo-brazo. Cuando es mayor de 0,40, la extremidad es viable. Cuando es menor de 40, hay peligro de amputación. Y en ocasiones el flujo es tan bajo o incluso inexistente que no puede hacerse un índice de tobillo-brazo. También esa prueba diagnóstica es muy importante para poder ver en qué tipo está en qué clase está la isquemia, como la clasificación de Rutherford. En esta menciona 3 tipos de isquemia, que son la clase 1, clase 2, la clase 3. En la clase 1 está la viabilidad. Hay que ver si es viable. En la clínica sin deterioro sensitivo o motor. En la ecografía Doppler, ahí el flujo arterial audible, el flujo venoso también es audible. En la clase 2A, que es amenaza marginal, hay una leve alteración sensitiva y motora. El flujo arterial es inaudible, el flujo venoso es audible. En la 2B, que es el riesgo inminente, moderada alteración sensitiva y motora, el flujo arterial inaudible y el flujo venoso audible. Y en la clase 3, que es la irreversible, completa alteración sensitiva y motora, que es la necrosis cutánea. En la ecografía Doppler está el flujo arterial inaudible, el flujo venoso inaudible. Otra de las pruebas complementarias está la tomografía computarizada, que esta puede considerarse en la actualidad la mejor prueba en la evaluación de la isquemia aguda, si tenemos en cuenta la información que aporta, la disponibilidad de casi todos los hospitales y lo poco cuenta que es. Esta permite identificar la localización de la oclusión arterial, así como identificar si existe una causa subyacente como un aneurisma o una placa arteriosclerótica, como aquí en la imagen podemos observar, que muestra una embolia cargada en la bifurcación femoral. Ahora, también está la arteriografía como prueba complementaria, que esta es la prueba que mejor caracteriza las lesiones arteriales y permite una mejor valoración de los vasos tibiales y de la vascularización del pie. Existen algunos datos arteriográficos que permiten sospechar si la isquemia aguda es trombótica o embólica, y estos hallazgos también están presentes, aunque pueden no observarse tan claramente en la tomografía computarizada. Aquí en la imagen hay una arteriografía de una isquemia aguda bilateral de los miembros inferiores. Claramente se puede observar que hay una obstrucción muy importante. Esa es considerada que ahí que es causada por un émbolo. Continúa mi compañero. ¿Escuchan? Por favor. ¿Pueden confirmar si se escucha? Sí, sí, se escucha. Ya. Bueno, buenas noches, doctor, buenas noches, compañeros. Siguiendo con la isquemia arterial aguda, tenemos el tratamiento. Ya, el tratamiento tiene que ser inmediato, ya que consiste en la hidratación adecuada del paciente y en la anticoagulación sistémica. Entonces, ¿qué debe instaurarse cuando se haya hecho el diagnóstico? Y tenemos 2 medidas, las medidas generales y las medidas específicas. Las medidas generales es la hidratación amplia, la analgesia y la anticoagulación con heparina intravenosa, que la vamos a dar a nuestro paciente, y también las medidas que son la de revascularización, que tenemos aquí la vía quirúrgica, la vía endovascular y los trombolíticos. Entonces, cuando llega el paciente, tenemos que hacer un soporte inicial, que es la hidratación amplia. Una vez que se realizó el diagnóstico de isquemia, debe iniciarse inmediato el tratamiento.
ya que hay que tener siempre en la cabeza que el tiempo es tejido, por lo que la viabilidad del tejido puede no depender del cirujano vascular, sino del tiempo que tarda el médico que atiende en primer lugar al paciente y en derivarle. Probablemente la actitud de nosotros tiene que ser importante y tenemos que tomar una decisión y hacer una pregunta. ¿Es viable la extremidad? Y para poder responder esta pregunta, tenemos que acertar la pregunta. ¿Por qué? Porque podríamos suponer para evitar una intervención quirúrgica innecesaria, ya en caso de isquemia irreversible, o lo que es más grave, poder hacer una amputación a un paciente con extremidad viable. Entonces, el tratamiento inicial, que es la hidratación amplia, debe incluir fluidoterapia, que es la administración parenteral de líquido y electrolito, más que todo con el objetivo de poder mantener o restablecer la homeostasis corporal. Entonces, de la fluidoterapia, las prioridades esenciales más que todo es conservar un volumen sanguíneo eficaz constante, conservar la presión osmótica plasmática normal y equilibrar lo que son las composiciones iónicas de cada sector. También debemos más que todo asegurar la volemia, ya que es porque la inmensa mayoría de los pacientes van a ser sometidos a prueba radiológica que precisan contrantes yodados, así pudiendo deteriorar lo que es la función renal. Ahora, también vamos a darle tratamiento de analgesia a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque el paciente va a llegar, va a estar adolorido en ese momento, entonces, y ahí recomendamos lo que es iniciar anticoagulación con heparina intravenosa. Entonces, la heparina no es un trombolítico, sino es un anticoagulante, y lo que evita más que todo es la progresión de trombo, ya sea embolígeno o trombosis. Sí, siempre hay que pedir lo que son los análisis completos. Entonces, para hacer la heparinización, se usa de 5.000 a 10.000 más 1.000 unidades por hora, según la analítica. Y más que todo esto, lo que nos evita es la progresión y nos previene los nuevos trombos. Y también protege lo que es la microcirculación. Ahora, aquí un algoritmo, lo que estaba explicando mi anterior compañera, sobre la clasificación de Rutherford, ¿ya? Entonces, tenemos al paciente que se presenta con la isquemia aguda de las extremidades, ya sea por la clínica o la clasificación de Rutherford, y nosotros estamos hablando del tratamiento médico de soporte, que es la hidratación, importante la analgesia, y la heparina, ¿no es cierto? Entonces, al mismo tiempo, lo que vamos a hacer es encasillar, ya sea en Rutherford 1, si me pueden guiar de izquierda a derecha, o en el 2, o en el 3. Si encasillamos en el 3, directamente en Rutherford 3, ya va la amputación. Entonces, ahora, si el miembro es viable y no presenta déficit motor, lo encasillamos en Rutherford 1, ¿ya? Porque más que todo acá nos va a dar tiempo de poder hacer imágenes e incluso vamos a tener más tiempo para realizar lo que es la revascularización. Ahora, cuando el paciente se presenta con miembro inferior que esté viable por el momento, pero llega a presentar signos de déficit neurológico, ya lo encasillamos en Rutherford 2. Y la revascularización tiene que ser urgente, ya sea por método quirúrgico o endovascular, o si no por tratamiento médico. Entonces, ahora pasando a lo que son las medidas específicas o de revascularización, tenemos la vía quirúrgica, la vía endovascular y los trombolíticos. En la vía quirúrgica vamos a ver lo que es el bypass, el tromboembolectomía y la endarterectomía. Y por vía endovascular vamos a ver la trombectomía mecánica con tromboaspiración por vía percutánea. Y por los trombolíticos vamos a ver la fibrinólisis local. Entonces, por vía quirúrgica y por vía endovascular es según la anatomía y cómo nos llegue el paciente. Por vía quirúrgica, mayormente cuando son las lesiones largas, cuando son oclusivas, cuando son muy calcificadas,
y cuando hay el compromiso de la arteria poplitea y el déficit neurológico. En cambio, por vía endovascular, las lesiones son cortas, paciente alto riesgo quirúrgico y por una vía de abordaje adecuada. Entonces, vamos a hablar ahora por la vía quirúrgica, ¿ya? En cuanto a la revascularización, tenemos el bypass, que está indicado principalmente para las oclusiones largas y muy calcificadas, en lo cual se coloca un puente donde se permite que salte esa oclusión y directamente se revasculariza. Me pueden guiar aquí igual por las imágenes. Y la parte que está más que todo comprometida, ¿no? Entonces, hay bypass de tipo anatómico y extraanatómico. Los anatómicos son los que siguen directamente lo que es el flujo anatómico de la sangre, donde se puede hacer un bypass aortofemoral, iliofemoral o femoropopliteo. Generalmente, más que todo, es lo que sigue el mismo eje icilateral de la revascularización. A diferencia de la extraanatómica, que no sigue este trayecto anatómico. Entonces, como podemos ver, aquí esta imagen, igual, ya. En este paciente, ya, este es un bypass extraanatómico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la oclusión, si lo pueden seguir, es bien grande la oclusión. Entonces no se puede realizar un bypass de tipo aorto bifemoral y seguir lo que es el mismo eje. ¿Y por qué? Porque no va a llegar a revascularizar. Por eso se hace son los extraanatómicos en el bypass, que sería el femorofemoral, que nos está guiando aquí, ¿ya? Con lo cual se realiza otro tipo de arteria, por ejemplo, que está aquí juntamente con la subclavia. Entonces, tenemos un puente, tenemos el puente, que es subclavio femorofemoral, ¿ya? Perdón por rayar. Ahora, vamos a pasar al otro. Bueno, también tenemos aquí por vía quirúrgica lo que es la tromboembolectomía, que generalmente está indicado para las obstrucciones embólicas y mayormente aquí por